Buenos días, compañeros. Bueno, pues les voy a dar mi punto de vista acerca del libro de Paulo Freire, que nos dice que fue uno de los mejores pedagogos, el del siglo XX, nació en 1921 y fue profesor de la escuela, creador de ideas del llamado método. Paulo Freire, esta metodología fue utilizada en Brasil en campañas. Bueno, pues les voy a hablar un poquito acerca de las cartas que nos menciona. Aquí nos dice que muestra claramente la realidad que estamos viviendo en nuestro mundo actual, donde del proceso de enseñanza que se ha ido modificando a lo largo de la historia, y nosotros como educadores estamos en la obligación de actualizar nuestros métodos de enseñanza para estar acorde al estilo de vida de los estudiantes y por lo tanto crear un ambiente más sano en las aulas donde exista mayor participación, de tal manera de llegar a tener mejores resultados. Bueno, pues aquí como nos menciona, debemos estar actualizados los docentes para poder tener darles a conocer a nuestros alumnos un buen aprendizaje. No debemos pasar por alto la importancia que existe de la lectura de cualquier ámbito, ya sea enriquece el alma y la mente. Nos ayuda a conocer los docentes, fomentar a los niños, jóvenes, adultos, un buen hábito. Como sabemos, pues ya muchos alumnos ya no consideran la lectura importante, sino ya han dejado de practicar la lectura y por eso hay muchos alumnos que pues no aprenden a leer porque pues no se da esa práctica en el aula. A mí la carta que me pareció más interesante fue la quinta carta, que nos menciona el primer día de clases. Bueno, pues a mí me parece esa carta, bueno, todas son interesantes, pero la que más me pareció interesante fue esa, la del primer día de clases. Como sabemos, pues todos vamos a enfrentar a ese día, con miedo, con ansiedad, como nos menciona Paulo Freire, nos habla acerca del miedo. Nos dice que según el autor de estas cartas, es una de las muchas sensaciones mencionadas por el mismo profesor nuevo, sin experiencia. También nos menciona la inseguridad que podemos tener muchos maestros. Otra sensación descrita es que es más que un hecho del docente en su primer día de clases. Sentirá que a lo mejor que todos los alumnos se le quedan viendo, o que los alumnos también pueden percibir ese miedo que tiene el docente. Dice que pues todos somos seres humanos y todos podemos sentir esa sensación de ese miedo al enfrentarnos hacia un grupo. Es un derecho para, como dice Paulo Freire, que es un derecho para el educador sentir miedo, inseguridad, incertidumbre. Además que ya no estamos hablando de que a lo mejor de robots, estamos hablando de personas que sienten, por ende un educador nunca debe esconder sus sentimientos, debe expresarlos como el ser humano que somos. Como decimos, nadie nace aprendiendo, siempre vamos ir agarrando práctica conforme vamos ir implementando nuestras clases. Si es yo pues siento que es interesante porque pues ese primer día de clases, como nos menciona Paulo Freire, es al que vamos a llegar, ¿no? A afrontarnos a un grupo de alumnos, que no vamos a agarrar la confianza luego, sino pues va a ser mediante el proceso de enseñanza. Como dice, no esconder el miedo, efectivamente, ya que si el alumno ve que un profesor, igual que ellos, llega a sentir la misma manera, estos sentirán que el profesor, después de todo, tras ser una autoridad, también posee humanidad, haciendo como es mencionado esto, que sientan confianza.
Yo siento que pues lo primordial es que pues los maestros agarren esa confianza con sus alumnos, que para cualquier cosa también sea la comunicación, que tanto profesor y alumno tengan esa comunicación para poder llegar a un buen desempeño y a un buen aprendizaje. También nos menciona que a lo mejor podemos tener un poco de ansiedad, entonces pues debemos de prepararnos bien para implementar una clase. También nos dice que su primer día de clases debe estar muy atento a la reacción de los alumnos, a su comportamiento, a su manera de expresar. También ir analizando a cada alumno qué tipo de necesidad tiene cada uno. Una recomendación que nos menciona que da es que quincenalmente se ponga a los estudiantes a responder una encuesta, también para pues saber si les parece interesante las clases que se les está implementando el profesor, que a lo mejor que otras ideas pueden implementar ellos para que pueda haber un buen aprendizaje. Bueno, pues ese sería mi punto de vista acerca de este libro. Como les menciono, pues a mí este libro me pareció muy importante porque nos menciona, como dice aquí, del primer día de clases, a qué nos vamos a afrontar, a enfrentar a los miedos, a la ansiedad. Entonces, pues esta carta sí me pareció interesante. Las demás, como les mencionaba, pues sí, también son interesantes porque pues aprendí de este libro muchas cosas. Bueno, compañeros, pues es todo. Gracias por su atención.